¿Por qué orar? Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. De cierto modo, la oración es uno de los aspectos más misteriosos del andar cristiano. La oración no es el último recurso en una situación, sino que debe convertirse en un hábito diario. ¿Qué hace la oración? Construye nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, soy llamado a la oración porque es el vínculo clave para construir mi relación de amor con el Eterno. Hebreos 4:15 al 16, Efesios 3:14. La oración nos ayuda a determinar la voluntad de Dios. Romanos 12:2, 2 Corintios 10:3. Es muy importante que podamos entregar nuestros sentimientos, emociones y voluntad para que direccione nuestras vidas y no tengamos que sufrir después. La oración nos ayuda en la tentación. La oración es un instrumento importante en nuestra superación del pecado y tentación. Con la oración, Dios nos librará de caer y guardará, inclusive en el momento menos esperado, obrando de manera sobrenatural. La oración es un arma de guerra espiritual. La vida de un cristiano no es un patio de recreo, es un campo de batalla. Efesios 6:10 al 18. Las puertas del infierno no prevalecerán. Tenemos el poder y autoridad. No temamos al enemigo. Él ya fue vencido y hay que recordárselo. Miremos que nuestra amistad con el Eterno va mucho más allá que una simple oración. Amemos el estar a solas con Él. Llenará nuestro ser, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Oremos juntos. Padre, quiero agradecerte porque me inquietas a estar en tu presencia para conocerte más. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Señor, te doy gracias por la oportunidad y por el privilegio que me das de estar delante de tu presencia. Gracias porque puedo hablar contigo cada mañana. Gracias porque puedo dirigir mi oración a ti en reverencia, en gratitud y en adoración. Pero gracias porque esta oración me ayuda a estar en mejor comunión contigo. Me ayuda a prepararme para escuchar tu voz cada día. Señor, ayúdame a través de la oración poder perdonar, poder liberar. Señor, ayúdame que a través de la oración yo pueda vencer la tentación. Que en el nombre de Jesucristo yo clame pidiéndote, Señor, que tú alejes de mi mente cualquier pensamiento contrario a tu voluntad, cualquier pensamiento, Señor, que lleve al pecado, a la rebelión. Libera mi mente, Señor, de cualquier cosa que no te agrada. Señor, y en tu nombre también uso la oración para tener la batalla espiritual y tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Derriba y destruye todo plan de las tinieblas, todo lo que venga en contra de mi vida, de mi familia, de tu iglesia. Lo declaramos sin poder en el nombre de Jesucristo. Declaramos que el enemigo está vencido, que el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario y que nada ni nadie nos podrá, Señor, destruir, porque Cristo nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y gracias porque tú estás a nuestro lado. Oramos confiando en tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año. Y ahora vamos a leer el Evangelio de Marcos, el capítulo 6 del versículo 30 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios en NTV de la siguiente manera. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer.
Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaban que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron los habitantes. Reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra del Señor. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monte los que
acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefibosé, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino sin vergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, hijo de Sarbia. Déjenme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítale que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei le seguía el paso desde el cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. Y el rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey!, exclamó. ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Husai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fue el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con la concubina de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos en Daniel el capítulo 10 en adelante, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Daniel 10:1. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino,
ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigres, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron y mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy preciado para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí: estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido?, respondió él. Pronto debe regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto te diré lo que se ha escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medio. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Gracias a Dios y a usted, ya somos más de 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube Reflexión. Todos los días, un devocional, oración y la lectura de la Biblia en un año. Continuamos con la ayuda de Dios y, por supuesto, gracias a usted por compartir este canal con sus contactos y amigos.